Vamos a empezar haciendo énfasis a partir desde donde empezamos, ¿sí? Yo les decía el tema de propuesta de valor. Tenemos tres temas a considerar. El uno es la propuesta de valor. La propuesta de valor es básicamente qué es lo que nos hace diferentes a nosotros de la competencia. Es decir, es nuestra propuesta única de venta. Es lo mío, es lo que no me pueden copiar o no es fácilmente copiable en todo caso. Luego tenemos, una vez que tengamos bien establecida la propuesta de valor, el modelo de negocio. El modelo de negocio es esa idea, esa propuesta de valor que yo tengo, cómo la voy a implementar. Entonces hay diferentes metodologías, ya vamos a ver una de ellas, para definir el modelo de negocio. Y al final el número. Entonces, como ven, el número de las tres cosas, si bien sigue siendo importante, es lo menos importante. Entonces, muchas veces cuando un negocio empieza a ir mal, lo primero que tocamos es esto de acá. Entonces, por ejemplo, bajaron las ventas de mi negocio y lo primero que hago es decir, no, es que la competencia está bajando las ventas, entonces tengo que bajar el precio. Y muchas de las veces el problema no está acá, tengo que ir a ver acá y tengo que ir a ver acá en el último de los casos, si es que la propuesta de valor tal vez no está lo suficientemente bien planteada. Entonces, por eso es importante el saber y estar 100% seguro de cuál es esa propuesta de valor. Ustedes ahora me han dado algunas características de la propuesta de valor que tiene cada uno de sus proyectos, entonces se ve que le tienen bastante claro y es justamente el objetivo. Entonces, bien, lo que les decía, la propuesta de valor es lo que nos hace diferentes. ¿Sí? Todas son manzanas, una sola roja. Todos son chocolates, uno solo es crunch. Todas son colas o bebidas gaseosas, solo una es Coca-Cola. Entonces, ¿qué vende Coca-Cola, por cierto? ¿Felicidad? Exactamente. Coca-Cola vende felicidad, no vende una bebida, vende felicidad. Si ustedes se fijan, todos los comerciales de Coca-Cola hablan de eso, cuando estamos hablando de familia, ¿no es cierto? Momentos de familia, que es porque son felices y demás. ¿Quién está ahí presente siempre? Coca-Cola. Entonces, esto, como les decía, si es que ya lo vieron, lo vamos a pasar brevemente y si no, eso va a servir como una pequeña píldora nada más para lo que vayan a ver de aquí a 2 semanas del tema de la propuesta de valor. Pero la propuesta de valor funciona en base a este lienzo. Entonces, nosotros ahí vamos a ver 6 cosas. Vamos a ver primero lo que tenemos que plantear desde nuestro punto de vista al elegir el segmento de mercado, ¿sí? Y son 3 cosas fundamentales. Son las alegrías que con nuestro producto creemos que vamos a crear, los trabajos que vamos a resolver del cliente. ¿Qué implica los trabajos que vamos a resolver del cliente? Implica temas emocionales, por ejemplo, lo que Edgar decía hace un momento con su proyecto, nosotros con su producto. La gente es despistada, la gente pierde cosas, entonces le creo un producto que se acuerden y que no pierdan las cosas más, o que no se les dejen olvidarse. Entonces, para mí el trabajo es ese, soy despistado, pierdo las cosas. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a poner Edgar? Seguramente va a hacer eso. ¿Ya? Y las frustraciones. ¿Cuál es mi frustración? Que cada que pierdo algo, me toca volver a comprar. Eso es realmente frustrante porque incluso hay un tema de pérdida de tiempo de por medio, porque aquí sería, por ejemplo, lo del carro, me tocó regresar el carro porque lo había olvidado. Entonces, eso, por ejemplo, se convierte en una frustración. ¿Ya? Por otro lado, tenemos, ahora sí, en base a esto, planteamos la propuesta, es decir, ¿cómo yo voy a crear alegrías a partir de las alegrías que considero que sean mis futuros clientes o mi potencial de mercado? ¿Cuáles son los productos y servicios que ellos están esperando recibir en base a esos trabajos o esos dolores que tienen? ¿Y cuáles son los aliviadores de frustraciones? Inicialmente, lo que tiene que ver con los productos y servicios que cumplen o satisfacen los trabajos del cliente son las cosas básicas que funcionalmente tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso del balanceado de Juan Pablo, obviamente lo que aspiro es de que ese balanceado pues, sea primero sano para los animales, ¿no es cierto? Sea bueno porque estén bien alimentados. Entonces es como que lo básico que espero. Las alegrías o los creadores de alegría y los aliviadores de frustraciones ya van más allá.
Es decir, los aliviadores de frustraciones es como que es el segundo nivel que yo espero. Entonces digo, ok, espero que con el equipo que me va a proveer Edgar, yo tenga ya la facilidad de no ver las cosas. Entonces eso a mí ya me va a aliviar el tema este de que soy despistado, ¿cierto? Y en los creadores de alegría mucho más, es como que el tercer nivel. Entonces, mucha de la gente hablando de Coca-Cola, justamente compra Coca-Cola porque de una o de otra manera le provoca alegría. Entonces, cuando hablamos de aliviadores de frustraciones y de creadores de alegría, estamos hablando más a un nivel emocional. Ya no estamos hablando a un nivel tangible. Por ejemplo, en el caso del servicio de mensajería de bicicletas, decíamos un momento, aquí el tráfico en Quito es terrible. Entonces, asegurarme que mis encomiendas lleguen a tiempo, ¿sí? Para mí debería ser una prioridad. El tema de tiempo va a ser algo bueno, pero el tema de que lleguen siempre a tiempo va a ser me va a causar como el dueño de un negocio una alegría, porque sé que puedo confiar en los chicos del servicio de mensajería de bicicleta. Y sin contar el hecho de que si es que soy una persona medianamente con conciencia ambiental, además estoy apoyando al medio ambiente porque no estoy utilizando vehículos motorizados. ¿Vale? ¿Esto quedó claro? Si tienen alguna duda, un poco el trabajo del cliente era como que o sea, el trabajo del cliente, ¿a qué se refiere? El trabajo del cliente son las necesidades del cliente, pero las necesidades tangibles. Entonces, por ejemplo, si es que yo me tomo una cola, es porque necesito, porque tengo sed. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahí? Tengo sed. Entonces, es lo estrictamente práctico y emocional. Lo emocional que tiene que ver con las alegrías y las frustraciones. Entonces, miren, aquí vemos un ejemplo. Entonces, tenemos los trabajos, ¿no es cierto? Este es el lienzo de una propuesta de valor de un sitio. Entonces, tenemos entretenimiento, ¿no es cierto? El compartir con alguien, el relajarme, el descubrir otro sitio, el evadirse de la vida real. Entonces, todas son necesidades meramente prácticas con respecto al sitio. Ahora, las frustraciones, tenemos el proyecto de viaje largo. Ustedes se acordarán antiguamente cuando no habían los cines de Cumbaya, porque para gente de Cumbaya seguramente esto era un drama. Para llegar hasta acá no había suficientes vías, era la iteración y que era un relajo. Entonces, el costo puede llegar a ser una frustración en este aspecto, demasiada gente, mal aparcamiento, opciones limitadas en cuanto al tema de películas, y cuáles son las alegrías que en cambio una persona espera al ir al cine. Comodidad, no gastar mucho dinero, sentirse incluido en la historia, opiniones de amigos, todo organizado con antelación. Este tema, por ejemplo, era chistoso antes de cines porque ustedes se acordarán que antes en cines no había las citas numeradas. Entonces, cuando uno iba a las películas tenía que ir una hora antes a la fila, porque de lo contrario no conseguía vocación. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es una alegría que uno hubiera esperado en ese momento y que en cambio sí la tenía en otros cines. Si uno iba a Cinemark sí tenía las citas numeradas. Entonces, era una alegría y seguramente una persona desde ese punto de vista hubiera preferido Cinemark, a pesar de que las salas de música eran mejores. ¿Ya? Y bueno, acá en creadores de alegrías, página web de la película, sonido envolvente, aliviadores de frustración, recibimiento confortable, reserva anticipada y el producto de servicios, películas en pantalla grande. Entonces, como ven, la respuesta a los trabajos siempre va a ser el producto o servicio. Lo otro, los creadores de alegría y de aliviadores de frustraciones son, se puede decir, el producto ampliado. Eso en cuanto al tema de propuesta de valor. Ahora, la siguiente parte era modelo de negocio. Lo que ustedes ven aquí es un lienzo de modelo de negocio, también le llaman canvas. Este canvas, ustedes pueden hacer la presentación de todo un negocio en solamente una lámina, en este modelo de acá. Este tema es súper ejecutivo, es como para que cuando ustedes tengan la presentación con la gente de Banco de Ideas puedan hacer una presentación rápida con este modelo de acá, e incluye 9 cosas, que son las que normalmente los inversores se fijan para poder revisar si es que un proyecto está o no bien planteado. Una persona que esté en el medio fácilmente va a poder ver a través de este modelo de acá si es que un negocio está o no bien planteado. No se necesita mucho más. Es importante el desarrollo que le den al proyecto, obviamente, porque muy seguramente no todo se puede poner acá, pero lo
básico y lo fundamental tiene que caber en este espacio de acá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las actividades clave. Es decir, ¿qué tipo de actividades yo no puedo dejar de implementar porque son clave para el negocio? Por ejemplo, en el caso de Josué, del picnic De palabras. picnic de palabras, ¿ya? ¿Qué actividad es clave hoy por hoy para poder hacer el picnic de palabras? Para poder ofrecer el picnic de palabras a los clientes o a los futuros clientes. O sea, ¿qué actividad previa, digamos? Sí. O ya en Previa e incluso en ese mismo día en el que ofreces el picnic de Sí, palabras. es como coordinar los colaboradores que van a ir, los mediadores, digamos. Ya. Los mediadores de ley tienen que estar ahí. De ahí ya la puesta en escena como tal. Correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque si es que no tienes gente, Ajá. no puedes hacerlo. Si es que no tienes la puesta en escena, no puedes hacerlo o sale mal, o sale algo totalmente diferente a lo que quieres ofrecer. Entonces, esas son actividades clave. Asociaciones clave. Este tema es súper importante. Hace un momento Juan Pablo nos comentaba del tema del balanceado. ¿Qué asociaciones clave, por ejemplo, podrías encontrar a nivel del negocio que estás implementando? Los productores de servicios. Los productores de... Beneficiados de pollos, Ya. camarón, Ajá. para el aprovisionamiento de clima Okay. y obviamente los usuarios, que son las grandes autoridades. A nivel gubernamental, a nivel gremial, tal vez ves algún asociado que pueda ser clave. Siempre, ¿no? Creo que en el país es una economía pública, existe el MAGA, la Asociación de Constructores, que es lo que está ayudando bastante el tema. Y bueno, los municipios de Secretaría de Ambiente del municipio, que es la que mantiene las estadísticas de los servicios de los mercados. Ya, miren, ¿por qué les hago un poquito la pregunta? Es para que podamos abrir el espectro a veces de lo que implica una asociación clave. Sí, a veces la asociación clave puede ser el vecino que está al lado y que efectivamente me da los desperdicios de lo que produce como para yo poder producir lo mío, y es evidente que es clave, pero a nivel público también hay ciertos actores que terminan siendo súper claves para llegar a cumplir lo que necesitamos, porque si es que yo no me llevo bien con el del MAGA, el día de mañana tal vez no me dieron el permiso que necesito, ¿sí? Entonces, este tema es súper importante tenerlo claro, ¿no? La propuesta de valor ya la conversamos, recursos clave. Los recursos es súper importante, ¿no? A nivel, por ejemplo, de el agua técnica, sí, agua técnica. Ya. ¿Cuáles podrían ser algunos recursos claves para poder implementar el negocio? En los infocentros tener acceso a internet, por ejemplo. Ya. Evidentemente eso implica el tener suficiente número de computadoras, ¿no es cierto? ¿Por qué el tema de suficiente número de computadoras? Porque tal vez llego al infocentro y tienen, yo que sé, 5 computadoras. 5 computadoras no van a ser suficientes para poder difundir lo que quiero difundir. ¿Será que se necesitan más? El tema del internet, no solamente del tema de tener internet, sino tener una buena señal de internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es de que no estar viendo el video y a la mitad se me corta el video y me quedo con el mucho, ¿cierto? Entonces, esos son los temas de recursos clave. Relaciones con los clientes, tema fundamental y que viene producto de la investigación del mercado. ¿Cómo fomentaríamos una buena relación con los clientes de este extraordinario producto que voy a comprar? No tengo ni idea. A ver, pero cuénteme, ¿hay alguna cosa? Claro, supuestamente tú le coges, le vendiste y ya él ya usará para realizar su. De pronto, no sé si se le vaya a dañar, solo si se destruye el dispositivo, Ya. como para decir algo de servicio al cliente, pero de ahí no, es como que. Ya, verá, hay dos temas ahí. Les voy a comentar de un servicio, odontología pediátrica. ¿Quiénes más tenemos hijos acá? Nadie. Atrás. 3. Ya. Normalmente nosotros tendemos a procurar que los hijos nuestros tengan todo y sobre todo en los temas de salud, ¿no es cierto? No les falte nada que tenga que ver con la salud. Hoy por hoy hay, y antes no era así, hay cientos centros dentales que ofrecen este tema de odontopediatría
pero ya de manera bien especializada. Entonces, ellos, por ejemplo, si es que tú vas a hacer la cita hoy, vas aquí a una semana, ni bien acabas el procedimiento que te hicieron ahí y enseguida te hacen la cita para la siguiente vez, primero. Segundo, si es que la cita es de aquí a 3 meses, una semana antes ya te están llamando para hacerte acuerdo de que tienes la cita y que en caso de que no puedas, puedes tranquilamente cambiar. Eso es mantener la relación con el cliente. Seguimiento. Es un tema de seguimiento, exactamente. Entonces, hablando del producto, ¿sí? Parte de esa relación con el cliente es un tema novedoso, porque es novedoso. Yo al menos he escuchado de algo similar. Entonces, ¿qué implica el que ya me vende? Yo aspiraría de que después del tiempo usted me diga cómo le va. ¿Va bien? ¿Tiene algún problema? Vamos a ver que está súper bien el teléfono que se va a tomar. Ya, si tiene algún problema, me avisa, este es el teléfono. Y que cuando yo le llame, si tengo algún problema, me conteste. Y si es que vea, tiene servicio a domicilio para que me venga a revisar el equipo, mucho mejor. Porque yo no tengo que ir con usted. Entonces, todo ese tipo de cosas, en la medida de lo posible, lógicamente van fomentando la relación con el cliente. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque no siempre se puede hacer todo. Hay temas de índole económico, o sea, hay una cantidad de cosas que hay que valorar. Pero es importante fomentar esa relación. Pero entonces la relación con cliente es una vez que ya el producto está funcionando, una vez que ya se le entregó, también antes. También antes. El tema de la relación con el cliente empieza antes por temas de comunicación. Edgar hablaba anteriormente del lanzamiento, de cómo voy a hacer el lanzamiento del producto. Entonces, desde ahí yo empiezo a relacionarme con el cliente. ¿Sí? Además, incluso te diría desde la investigación de mercado, cuando estoy haciendo las preguntas a mis potenciales clientes. ¿Sí? Porque ya estoy... Las mamás se olvidan de los niñitos, le ponen una etiqueta al niño y ya. Vean, fue hecho, ha pasado en las mejores familias, ha pasado. Por eso ahora veo que se han inventado estas correas para... Sí, tenía otra vez más. Que me parecen horribles, debo decir, con todo el respeto para quienes los hacen, pero no me gusta. Ya, los segmentos de mercado. El tema de segmentación es importante. Si es que nosotros entramos a un segmento, ¿sí?, que no conocemos, o entramos a un segmento que no hemos estudiado lo suficiente, podemos fracasar en el proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso es que la investigación de mercado es importante para poder determinar cuál es el segmento adecuado para el que tenemos que entrar. Hablemos nuevamente del tema de la odontología pediátrica. Voy a entrar de niños de 0 a 4, de 4 a 10, de 10 a 15. Voy a cubrir toda la categoría. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, para quienes tenemos hijos chiquitos, bebés, ya medio les empiezan a salir los dientes y es cuestión de llevar al pediatra, ¿ya? Pero resulta que hay gente que dice que es odontopediatra, pero de hecho es pediátrico, es para ya niños ya más crecidos y no atienden bebés, por ejemplo. Habrá otros que sí, de hecho hay otros lugares que sí lo hacen, entonces hay que ver en dónde nos ubicamos. Pero una pregunta en el segmento de mercado, lo que nos está pasando nosotros en el PIN, nosotros ya tenemos 4 años funcionando, entonces ahorita estamos generando, diseñando el plan, el modelo de gestión, ¿ya? Y claro, dentro de esto viene todo esto y así, pero nosotros ya estamos pensando en una diversificación de productos. Entonces digo, se hace un Canva para el general, digamos para el picnic de palabras, que este picnic de palabras tiene subproyectos y para cada uno hacer un Canva, y digamos la segmentación del mercado para el macro tiene que ser igual amplio, porque digamos en este caso, digamos yo estoy ahorita pensando que el segmento son los padres de familia, pero súper abierto, pero ahí van a haber algunos proyectos que se van a dirigir para fomentar o para, digamos, para capacitar a los padres, para dar sobre herramientas para mediación lectora, otros más bien que tengan un enfoque más social. Entonces, o sea, mira, pues la segmentación, o más bien dicho, el Canvas es un tema general, ¿sí? O sea, aquí tiene que entrar todo el negocio, independientemente de los diferentes productos que vayan a vender, todo tiene que entrar acá. El tema de segmentación de mercado, eso sí va a ser por producto, porque no todos mis productos van a ir para el mismo segmento. Es más, en el caso tuyo, por ejemplo, es importante considerar de que uno es el que paga por el servicio, obviamente son los padres, otro es el que usa, en este caso son los niños. Entonces eso es súper importante tomar en cuenta, porque la forma mía de comunicar el mensaje de lo que estoy vendiendo tiene que ir enfocado en este caso a los dos. ¿Por qué? Porque muy seguramente el niño se va a decir papá, luego,
cambio el papá va a haber temas como costos, va a haber temas como distancia que tiene que dejar para llegar a la misma edad, o sea, va a haber todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tratar de pegarle a los dos, al que usa y al que paga. Incluso en algunos otros casos hay el que provee un cierto grado de influencia. Entonces ahí se va haciendo un poquito más complejo, pero hay que tener siempre en mente eso. La estructura de costes, obviamente, es importante. Tenemos que saber clarito cuáles son nuestros costos. ¿Por qué? Porque saber cuáles son nuestros costos nos va a dar cuál es el margen de contribución que tenemos, posteriormente cuál es la utilidad que vamos a llegar a tener. Esto es importante, ¿por qué? Porque en cualquier proyecto que tengamos, incluso hasta si es un proyecto de fines sociales, tenemos siempre que llegar por lo menos a cubrir los costos, es decir, al punto de equilibrio. A partir de ese punto para arriba, cada centavo que hagamos es ganancia, pero tenemos que tener súper claro los costos. A veces, y de la mayoría no siempre, por ejemplo, es como un tendero. Un tendero empieza el día, digamos, con $20 de sueldos. Durante el día vende cosas, compra cosas también, que seguramente vendrán en ese día, y al final del día termina con $25. Con los $5 él piensa que ya ha ganado, pero no necesariamente es así. Entonces hay una relación ahí importante entre el manejo del dinero, ¿sí? y toda la estructura de los costos que tenemos, ¿vale? Ya vamos a ver un poquito más de eso. Y las fuentes de ingreso. El tema de las fuentes de ingreso también es importante. Te mencionaba hace un momento de crear diferentes productos, ¿no es cierto? Es importante porque dependiendo de los segmentos de mercado que tengamos, muy seguramente también vamos a tener diferentes fuentes de ingreso. Entonces, por ejemplo, una de las fuentes de ingreso puede ser vender libros, otra de las fuentes de ingreso, de hecho, puede ser el servicio de capacitación a los padres para enseñarles a sus hijos de la lista de lectura. Entonces, son diferentes fuentes de ingresos, ¿no es cierto? Y así mismo tienen segmentos diferentes. Empecemos con la investigación del mercado. Entonces, planteamos el modelo del negocio, ¿no es cierto? Hasta ahora ya hemos visto que dos cosas: plan de la propuesta de valor y el modelo de negocio. El tercer tema, la investigación de mercado. Entonces, normalmente van en ese mismo, les estoy presentando en el orden en el que plantearíamos un plan de negocios. La investigación de mercado. Entonces, para que una investigación de mercado sea exitosa, tiene que tener objetivos, tiene que tener una localización específica, tiene que tener un diseño y tiene que tener un buen cálculo de muestra. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Por qué es importante plantear este tipo de cosas tal cual lo ven acá? Porque el día de mañana, cuando presenten el proyecto Banco de Ideas, por ejemplo, sí les pueden preguntar cómo calcularon la muestra. ¿Sí? Para el proyecto de visitas patrimoniales virtuales, por ejemplo, tú me decías que la idea es vender esto internacionalmente, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí, por ejemplo, ¿cómo harías la investigación de mercado? Pues me parece que en realidad podría empezar eso por una muestra local, porque tuvimos algunos acercamientos incluso con mi facultad, soy de la Católica de Arquitectura, y pues hay gente interesada en implementar este tipo de tecnología para la formación de los estudiantes, para usar como material de apoyo a ciertas materias de la malla curricular que implica a nivel universitario. Entonces, en este caso estamos hablando de que nuestros clientes serían las universidades. Inicialmente, perdón. El ámbito académico. Correcto, el ámbito académico, ya. Entonces, dígase universidades, colegios, pero por ahí va el tema. Entonces, sí, efectivamente, ahí es donde se tendría que hacer la investigación de mercado. Entonces, mira, eso que nos acaba de comentar Renato ya nos da una idea de cómo tenemos que calcular la muestra. ¿Por qué? Porque si es que ese es el caso, si es que voy a decidir ingresar únicamente en las universidades, tendré que ver si es que son las universidades de, yo que sé, que provean una carrera de arquitectura, que provean una carrera de arte, que provean una carrera tal vez de ingeniería. Entonces, en esas es en las que me voy a centrar y en base a eso voy a hacer el cálculo de la muestra. Entonces, digamos que son, no sé, 100 universidades las que proveen ese tipo de servicios. Entonces, ese va a ser el universo. Y de ese universo yo voy a través de una fórmula a hacer el cálculo de la muestra que tengo
que hacer la encuesta. En cuanto a los objetivos, tienen que tener el objetivo bien claro. Las investigaciones de mercado pueden ser para distintas cosas. Una investigación de mercado puede plantearse, por ejemplo, para evaluar las características de un producto. Una investigación de mercado puede estar establecida para establecer cuál es el segmento de mercado. Una investigación de mercado puede estar para darnos una mejor idea del precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Entonces, si es que el objetivo no está bien identificado, esa investigación de mercado va a lanzar para todos lados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Lo que buscamos de la información de investigación de mercado es la información más cercana que me pueda comunicar mi cliente. Dígase que sea el consumidor final o que sea otro negocio, como por ejemplo en el caso de Juan. Entonces, una vez que tenemos la investigación de mercado, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué es interesante? Cuando vamos a hacer encuestas, la encuesta, ojo, no es la única mecanismo. Hay otras formas de hacer investigación de mercado, ¿Cómo qué, perdón? por ejemplo, focus group. Los focus group, ustedes saben, se junta una X cantidad de gente y la idea es hacer un producto de tal manera de tener una conversación que va dada por un moderador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se sesgue, de que no se salgan del tema que se está tratando, de que se centre en lo que se trata en un periodo particular de tiempo y a partir de ello tener información. Entonces, una manera. La observación es otra. La observación es algo que a veces se desestima mucho porque tal vez parece sencillo, ¿sí? Pero que te aporta mucho. A veces el observarle a una persona cómo se comporta te dice mucho más de lo que esa misma persona te puede decir verbalmente. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, en mi caso local, y te dicen yo que sé, que van al dentista 2 veces al año, como supuestamente lo llaman los dentistas. Y cuando uno está en observación, esa persona resulta que no va 2 veces, que va 1, porque no va. Entonces, no va por miedo. ¿Puedo transar un poquito los dos? Sí, claro, mil disculpas. Entonces, ese tema es importante, les decía, el tema de definir cómo hacerlo. Ahora, si es que se define el hacerlo como una encuesta, es interesante el poder, previo a la encuesta, hacer una entrevista con líderes de opinión, sobre todo de temas que pueden llegar a ser, tal vez para nosotros un poco menos claros, porque eso nos va a dar una idea de cómo establecer las preguntas de manera adecuada en la encuesta. Y esa es solamente una recomendación. Yo creo que me ha ido bien cuando he consultado con líderes de opinión ciertos temas fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la parte dental, tú le preguntas al líder de opinión, a un dentista, ¿no? Le dices, ¿qué tanto debería ir una persona al dentista? Fuera de lo que sale en el comercial de Colgate. Entonces, realmente son 2 veces, es 1 vez, son 3 veces, depende de la edad. En el caso, por ejemplo, de los niños, normalmente suelen ser, más veces suelen ser 4 veces al año. Es necesario las 4 veces al año. Entonces, temas de ese estilo. ¿Y cuántas entrevistas puedes hacer? O sea, ¿cuánto es la cantidad óptima de entrevistas que puedes hacer? Porque relojas a las encuestas teniendo el universo, ¿no es cierto? Sí, normalmente, a ver, la entrevista es a líderes de opinión, por ende la entrevista suele ser a pocas personas. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es aclarar información para posteriormente establecer las preguntas de la encuesta. La encuesta, esa sí es masiva. Entonces, esa sí va a depender del cálculo de la muestra. Entonces, si es que en el universo es 5.000 personas, de esas 5.000 personas saldrá una muestra de 100 encuestas que tenemos que hacer. Entonces, una vez que tenemos hecho la investigación de mercado, a partir de ahí podemos determinar estos 3 temas relacionados a la. Tenemos un mercado total, que va a ser justamente mi universo. Tenemos un mercado al cual vamos a ser capaces de atender, o es posiblemente atendible, y vamos a tener una participación de mercado. La participación de mercado realmente es algo que nosotros definimos en base a qué. Primero, en base a nuestros recursos. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana, por ejemplo, puedo decir, voy a captar todo el mercado de los productos orgánicos. ¿Ya? Voy a captar todo el mercado. ¿Realmente estoy en capacidad de hacer eso? ¿Por qué? Porque para hacer eso tendría que tener una tienda por todo lado. Entonces, ¿tengo los recursos para hacer eso? ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, es la capacidad operativa que tengo.
En el caso, por ejemplo, de los balanceados, misma cosa. Entonces, voy a tener el 50% del mercado de los balanceados a nivel de la zona Sierra Norte y Sierra Centro. Tengo la capacidad productiva para hacer eso, porque, o sea, yo puedo tener incluso hasta todos los contactos, puedo tener los puntos de venta donde los voy a vender, pero resulta que el día de mañana mi producto es tan bueno y empiezan a pedir una barbaridad y no tengo cómo atender el mercado. Y el mercado también insatisfecho. Entonces, este número de aquí, la participación de mercado, es súper importante, porque tienen que atinarle en la medida de los recursos y en la medida de la capacidad operativa que tienen para poder responder a ese mercado. ¿Sí? Ya, vamos con el plan de marketing. El plan de marketing básicamente se basa en establecer una estrategia de mercadeo adecuada que me permita salir al mercado con el producto para que obviamente sea un producto exitoso y tratar de conseguir la mayor cantidad de ingresos posible. Entonces, ¿qué debe incluir esta estrategia de marketing? Primero, aquí habla del análisis de las 5 Cs, es decir, tengo que analizar mis clientes, la compañía, mis competidores, los colaboradores y el contexto en el que estoy o voy a desarrollar el negocio. Por ejemplo, hoy por hoy es un contexto complejo acá en el país, porque obviamente estamos todavía en una crisis, se nota, el tema de la parte laboral es complicada, por ejemplo, entonces es uno de los temas a evaluar. Obviamente los clientes, porque eso nos va a dar una idea del perfil del cliente. Básicamente cuando hablamos de análisis de cliente, aquí estamos analizando el perfil del cliente al que vamos. ¿Sí? Entonces, en el caso de Edgar, por ejemplo, el perfil o parte del perfil de ese cliente es una persona que despistada. Entonces, es una de las características. No necesariamente tiene que ser la única, pero va a ser una de las características. Ya. En el caso de mi compañía, igual, la compañía, ¿qué estructura tiene? Soy la única persona que está trabajando yo por ahí en la compañía, tengo más colaboradores en la compañía, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos tengo con la compañía en este momento? Los competidores igual, si bien uno parte la propuesta de valor, el modelo y la estrategia del negocio de lo que uno tiene, ¿sí? Uno nunca tiene que dejar de ver a los lados a la compañía, a la competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos algo bien, la competencia lo que va a hacer al día siguiente es copiar. Entonces lo que tenemos que siempre pensar es en cómo voy a reaccionar si es que me copian y qué más tengo que hacer para estar siempre delante de la competencia. Ya. La siguiente parte del segmento es lo que implica la creación de valor. ¿Ya? ¿A partir de qué? A partir de una buena segmentación del mercado que mencionábamos en ese momento, la selección del mercado objetivo, ¿sí? Que es el SOM que mencionamos en ese momento, la participación del mercado, y eso me va a dar como resultado el posicionamiento de los productos y de los servicios. Entonces, básicamente esto tiene que ver con la segmentación más el beneficio diferencial que les decía hace un momento. Esto da como resultado el posicionamiento. A ver, ¿qué quiere decir el posicionamiento? Nosotros tenemos aquí un plano cartesiano en el que vamos a evaluar dos características. Vamos a evaluar la característica de calidad y aquí precio. Ya. Entonces, este va a ser un mapa de posicionamiento. En el mapa de posicionamiento hablamos de bebidas gaseosas. En el mapa de posicionamiento, hablando de precio-calidad, ¿en dónde le pondrían a Pilcola? ¿Perdón? Bajo precio puede ser. Bajo precio, ok, tal vez por aquí. Baja calidad. Bajo precio y baja calidad, o sea, estamos hablando de acá. Y aquí estamos hablando de Pilcola. ¿Sí? Hablemos de Pepsi. ¿En dónde le pondríamos a Pepsi? ¿Perdón? No toman cola. A ver, para los que toman cola, ¿en dónde le pondríamos a Pepsi? En temas de precio y calidad. Precio tal vez un poco más medio, ajá. Y mejor calidad. Ya, y la calidad tal vez mejor, tal vez por acá. Ya, Coca-Cola.
Más calidad y el precio. No, es menos que Pepsi. Menos que Pepsi. Más arriba que Pepsi. Más arriba que Pepsi, o sea, estamos hablando de por acá. Ya. Miren, ¿por qué les dice este ejercicio? El posicionamiento es cómo estamos ubicados en la mente del consumidor. A eso se refiere. Entonces, ustedes ven que cuando hablamos de Big Cola, fue medio automático el decir bajo precio y baja calidad. Porque ahí es donde se ha posicionado. ¿Sí? Y les va bien. O sea, no es necesariamente el hecho de que el precio sea bajo y la percepción de calidad no sea tan alta, necesariamente implica algo negativo. ¿Ya? A ellos les va bien porque le quitaron creo que el 10 o 15% de participación en el mercado de Coca-Cola aquí en Ecuador, por ejemplo. Entonces, algo se lo he hecho bien. En el caso de Pepsi, le tenemos por debajo de Coca-Cola, a pesar de que las dos son multinacionales, a pesar de que en teoría las dos tienen el mismo tipo de producto. Hace unos años atrás, en el 90, Pepsi sacó algo que se llamaba el reto Pepsi, ¿ya? Y era con la idea de quitar el mercado a Coca-Cola. El reto Pepsi consistía en tomar 3 vasos diferentes que yo no sabía que Cola tenía, o cuál era la marca de la bebida gaseosa, no sabía. Tomabas 3 vasos y tenías que adivinar si es que era Coca o si es que era Pepsi. Al final, el 85-90% de la gente se equivocaba. Los que pensaban decían, es que yo puedo decirte cuál es Coca-Cola y cuál es Pepsi porque la una es más salada, porque la otra tiene más gas, la otra es más dulce, etcétera, etcétera. El 85-90% de la gente se equivocaba. Entonces, si es que tenemos en teoría el mismo producto, ¿por qué a la Pepsi le percibimos como un producto de menor precio y de menor calidad? Es por un tema de posicionamiento. ¿Sí? Y obviamente Coca-Cola, tal vez el hecho de que sea la palabra o las 2 palabras más conocidas a nivel mundial tenga algo que ver, ¿no es cierto? Ellos invierten una gran cantidad de dinero en lo que es marketing. Entonces, algo tal vez tenga que ver eso con el posicionamiento. Entonces, este tema es importante porque nos va a definir con quién vamos a competir. Entonces, evidentemente, en esta parte de aquí del cuadrante, compiten Pepsi y Coca-Cola de manera directa. El tema de que Big Cola se haya puesto a competir con Coca-Cola realmente no ha sido así. Entonces, ese tema es importante porque nos va a definir quién es la competencia. El siguiente es, ya creé valor. Ahora, ¿cómo capturo el cambio de valor desde el mercado? Y eso se va a dar a través de lo que seguramente muchas veces han escuchado, que son las 4 P's, ¿sí? Que es producto, plaza, precio y promoción. Plaza, estamos hablando de cómo voy a hacer la distribución. ¿Los voy a tener en puntos de venta? ¿O voy a tener distribuidores? ¿Sí? ¿O voy a vender desde la fábrica? Voy a tener ventas multinivel, como por ejemplo tiene Avon o como tiene Yamal. En esos momentos multinivel. Entonces no tengo que hacer una fuerza de ventas, pero de todas maneras logro llegar al mercado a través de las personas que se dedican a este tipo de ventas desde casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer el tema de las ventas? Obviamente, aquí ya se incluye el tema precio. ¿Sí? El tema precio va a ser importante definirlo a partir de la investigación de mercado que hemos hecho. Entonces, esa normalmente es una pregunta de ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por tal cosa? ¿No es cierto? Y bueno, lo final es cómo sostener ese valor que ya he capturado y que he creado, adquiriendo nuevos clientes y reteniendo clientes de acuerdo. Eso obviamente va a derivar en los beneficios. En lo referente al producto, para no olvidarme, en esta parte de aquí es en donde se hace la descripción y el desarrollo de todo lo que implica mi producto. Entonces, cuando hablamos de los balanceados, aquí es en donde desarrollo cada cosa que implica el producto, cada beneficio que tiene cada rebote que tiene. Y no solamente a nivel de producto, ojo. El producto, en el caso, por ejemplo, de un vehículo, no solamente es lo que en ese momento ve en el vehículo, ¿sí? Hay lo que se llama el producto ampliado. Entonces, por ejemplo, en Alemania venden, ahí tú puedes encontrar taxis que son de marca Mercedes. Yo no digo pero no, claro que acá cuesta unos 80, 90, 100 mil dólares de ciudad de taxi. Y es porque allá tienen un producto básico,
¿sí? Que es un carro que nos lleva del punto A al punto B como lo hace un Chevy. Pero si es que yo a ese producto básico le voy añadiendo cosas, es decir, le voy añadiendo, por ejemplo, el sistema de audio, le voy añadiendo los sistemas de cuero, le voy añadiendo todo ese tipo de temas, eso hace que el precio que inicialmente debió haber sido de unos 20 o 25 mil dólares termine en unos 60 o 70 mil dólares global. ¿Me explico? Entonces es importante tener claro eso. Por eso le mencionaba hace un momento que en el caso de bien que tiene no solamente servicio de venta entre bien y ya, hay un servicio por venta importante detrás de eso. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, hablando de carros, he visto que Nissan tiene un buen servicio por venta. ¿Por qué? Porque primero, tienen un call center que es súper eficiente. Cuando vamos a pedir la cita para ir a hacer el mantenimiento del carro, te contestan inmediatamente, no te hacen esperar. Te dan la cita de acuerdo al horario que tú más adecuado veas. Llegas al carro, no se demora mayor cosa en recibir el vehículo cuando tienes la cita. Cuando ya te han hecho el mantenimiento, si no llegas, te tienen el vehículo listo solamente para entregarte, que paguen y te vas. Y así mismo te van a hacer una encuesta. Te dicen, por favor, marque 10 si el servicio ha sido excelente. Marque 9 si que por cualquier cosa no esté excelente. O sea, no te dan ni siquiera la posibilidad a intermedio. Entonces, o todo o nada. Y eso es bueno, eso provoca una buena percepción de cómo está el servicio. No es bueno, porque hay otra gente, me imagino yo, y eso. Entonces eso les da también un posicionamiento a ellos de mercado como que el servicio que da automotores de Nexos es siempre de 10. ¿Sí? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? No. Sí, quizá el segmento de mercado es lo mismo que el mercado. ¿Perdón? Segmentar el mercado es la parte de share of market. Era este aquí, la participación de mercado. A ver, realmente la segmentación de mercado empieza desde acá. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, hagamos un ejercicio. Segmentemos el mercado de los balanceados. ¿Para qué no me doy balanceados? Para vacas, para cerdos. Ya, hagámosle para tres. Pongamos que hay para vacas, para cerdos y para aves. Ya, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de aquí es el mercado de balanceados. Ya. Entonces, el primer concepto de segmentación es ese, ¿no es cierto? El segundo concepto de segmentación va a ser en dónde. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí 4 regiones. Tenemos Galápagos, Sierra, Oriente y Costa. ¿En cuál nos vamos a centrar? En Sierra, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de balanceo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer para vacas, cerdos y aves? ¿Solamente para vacas, solo para cerdos, solo para aves? Solo cerdos. Solo cerdos, ok. Solamente cerdos. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es segmentar. Porque el mercado total hubiera sido dedicarnos a vacas, cerdos, aves a nivel de todo el país. ¿Ya? Entonces el momento en el que yo reduzco esto a cerdos, sierra, más aún, por lado de incluso sierra norte y centro. Y además de eso, tú mencionaste un tema adicional. Sí, granjas no tecnificadas. Eso, granjas no tecnificadas. Entonces, cuando yo tengo mi segmento de mercado, después de hablar de las granjas no tecnificadas. Entonces, ¿cuál es mi segmento de mercado? El día de mañana me pregunta la gente del banco de ideas, Juan Pablo, ¿cuál es su segmento de mercado? Granjas. Y así, tiene que ser en 4 palabras. Balanceados para cerdos, en la sierra norte centro, en granjas no tecnificadas. Para de contar. Ese es el segmento de mercado. Eso es lo que dijo mi inversionista, me dice que tú hiciste un super trabajo y que tú sabes perfectamente a quién va a vender. ¿Me explico? Este tema es importante porque, Josué, porque hace un momento cuando tú me decías que la segmentación tiene que ser general, si
Si es que yo no hago una segmentación más bien específica, lo que puedo provocar con eso es que mi estrategia no funcione. ¿Por qué? Porque voy a destinar recursos tal vez a cosas que no me van a servir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, asumamos que le echamos a todo. ¿Ya? Si es que yo no tengo los suficientes recursos, ¿a qué me voy a destinar los recursos? ¿A cerdos, a vacas, a aves? ¿De qué va a depender cuál yo escojo? Muy seguramente va a depender en cuál tengo experiencia. Si es que tengo más experiencia en cerdos, no le voy a dedicar esos recursos a vacas, porque seguramente va a ser el dinero desperdiciado, ¿no es cierto? Porque no tengo la experiencia para desarrollar este segmento de acá todavía. Eso no quiere decir de que toda mi vida me va a quedar en esto. Muy seguramente cuando ya tenga cierta expertise en este de acá, echaré para acá y echaré para acá. ¿Vale? Esto de aquí, ojo, también el tema de la estrategia siempre es un tema que constantemente está cambiando. ¿Sí? Ninguna estrategia es estática. ¿Por qué? Porque la competencia siempre está haciendo otras cosas, porque el contexto en el que estamos haciendo cambia constantemente. ¿Sí? Hoy el precio del petróleo es $100, de aquí a un año ese precio es la mitad. Y las condiciones del mercado han cambiado totalmente porque resulta que hoy por hoy la gente ya no está interesada en comprar un producto para que no se me pierdan las cosas, no así la leche de bebé, que tal vez para mí es prioridad en este momento. Entonces todo eso hay que evaluar. Perdón. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya le vamos a ver. Eso de hecho viene ya en la parte financiera. Ya, entonces con lo de las 5Cs ya vimos. Ahí está, segmento más beneficio diferencial, posicionamiento, que implica el producto, ¿no? Calidad, diseño, características, ¿no? ¿Vas a pasar la diapositiva? Sí, les voy a dejar a los chicos de Miguela para que les tengan. Diseño, características, nombre de marca, pack, servicios, el precio de lista, descuentos, bonificaciones, periodo de pago, planes de crédito, la plaza, cuáles son los canales, la cobertura, ubicaciones, inventario, transporte, logística, promoción, publicidad, precios personales, comisión de venta, relaciones públicas. Bueno, en cuanto al tema de recursos humanos, obviamente tenemos que tener establecida cuál es la estructura organizacional, todo hablado del sistema de gestión, este tema es importante del sistema de gestión, cómo se va a hacer el reclutamiento y selección del personal, tienen que tener las políticas bien establecidas. Eso sí es bueno de que en la medida de lo posible lo tengan desde el inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a ayudar es a que el día de mañana que contraten gente sea la gente adecuada para lo que están buscando en ese contrato. ¿Vale? Y al tener políticas de selección, siempre se va a hacer bajo el mismo mecanismo. Entonces esto lo que les da la posibilidad es de reducir el riesgo a que haya errores en la contratación de gente. Ya. En el tema del análisis financiero, entonces hablábamos hace un momento, Verónica preguntaba del tema de la estructura de costos. A ver, una estructura de costos básica generada por costos variables más costos fijos. Ya. ¿Qué serán costos variables en el negocio del orgánico? Costos variables, bueno, se refiere a la cantidad de productos que voy a comprar. Por ejemplo, exactamente, es como que la materia prima con la que voy a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, costos variables serán, yo qué sé, el número de aguacates, por ejemplo, el número de manzanas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué van a variar? En función de las ventas, por eso se llaman variables. Entonces, si yo vendo más, tengo un mayor costo, vendo menos, un menor costo. Así mismo en el caso, por ejemplo, de producción, en el caso de los balanceados. Si es que yo produzco más o que vendo más, necesariamente va a tener mayor mano de obra. Entonces, seguramente mi mano de obra, el valor, el costo de mano de obra,
base mayor. Y ojo que hablo de mano de obra, no hablo de sueldos. Cuando hablamos de sueldos estamos hablando de la parte administrativa, eso es un costo fijo. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mano de obra yo voy contratando en función de la necesidad del negocio. Seguramente la parte administrativa también, pero es un rubro que normalmente se mantiene fijo. ¿A qué es a lo que me refiero? En una estructura relativamente grande, tú tienes tu gerente general, tienes el gerente financiero, el gerente de marketing y el gerente de operaciones. Esos 4 seguramente van a estar ahí fijos. Entonces, como van a estar ahí fijos, se convierten en un costo fijo. ¿Vale? En cambio, los operarios, por ejemplo, los operarios, hoy yo puedo tener 100 operarios. El día de mañana porque no tenga 100, el día de mañana porque tenga 80, porque tenga 120, dependiendo de las necesidades de producción que tengo. ¿Eso significa que vas a decidir contratar gente? ¿O tienes un método de contratación por hora? Te hablo, por ejemplo, de mi compañía. Nosotros tenemos un programa de atención a pacientes en casa que se llama Reunión. Este programa de atención a pacientes en casa requiere de atención de enfermeras, médicos, psicólogos, entre otra cantidad de especialistas más, de fisioterapeutas. Por ejemplo, los fisioterapeutas constantemente están entrando y saliendo, ¿ya? Por producto de cómo funciona el negocio, de cómo funciona el servicio. Entonces, si es que el día de hoy tengo 20 pacientes que he sacado de IES, obviamente voy a necesitar más gente, pero si es que el día de mañana esos pacientes fallecen, yo ya a esa gente no tengo cómo contratarla, porque no van a estar produciendo ningún servicio. ¿Me explico? Entonces, depende. Hoy por hoy creo que va a ser más fácil con las distintas metodologías que el gobierno mismo iba a sacar para el tema de contratación posterior. Y ese es uno de los peros de la parte laboral durante los últimos años, que durante los últimos años ha sido complejo, porque si es que tú no tienes a una persona que tenga necesariamente que efectuar un trabajo, ¿cómo le tienes contratado pagándole? Con todo lo que implica, entiendo toda la parte económica que hay detrás. Pero el asunto es, desde el punto de vista del que tiene que pagar, ustedes van a hacer estas cosas. ¿Cómo tienen a una persona contratada que no esté ejecutando un trabajo que sea productivo para generar más ingresos para el negocio? ¿Me explico? Pero no es la misma cosa, porque hoy en día los contratas toda la mano de obra fijo. Claro, a partir del tercer mes, si no estoy equivocado, ya es fijo. Exactamente. Entonces, esa es la complejidad que algunos negocios tienen, efectivamente. Hay otros que. A menos es totalmente que contraten facturando y les pagan vía facturas para que sean costos variables. Sí, por ejemplo, en este caso de lo que te menciono, funciona si nosotros contratamos a una empresa que, a través de la cual se presten esos servicios como prestación de servicios profesionales. Porque es un tema específico y no es necesariamente el giro del negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no necesariamente se dedica a prestar servicios de salud. Entonces, cuando tú puedes subcontratar de alguna manera, cuando no son servicios de giro de negocio de la compañía. Por ejemplo, si yo en cambio necesito contratar gente para el llenado de cilindros, eso yo no podría subcontratar, tengo que contratar directamente, porque ese sí es el giro de negocio de la compañía. Y los costos fijos. Entonces, cuando hablamos de costos fijos, por ejemplo, estamos hablando de arriendos, estamos hablando de gastos de publicidad, estamos hablando de gastos administrativos que pueden ser el pago de sueldos, estamos hablando de gastos en ventas, que pueden ser los sueldos de las fuerzas de ventas, puede ser. Ahí hay una parte variable también, el tema de la parte de lo que es fuerza de ventas. Fuerza de ventas normalmente tiene un salario fijo y tiene una parte variable, que va en función de las ventas. Entonces, ese tema puede ser importante considerarle en costos variables. No sé si con esto aprender la ayuda, sí, seguro. Entonces, vamos a la última parte, los números. Los números siempre son importantes. Entonces, para el análisis financiero hay 3 estados que siempre vamos a necesitar. El balance general, que ustedes ven acá arriba, que implica el balance son activos versus pasivos. Estado de resultados. El estado de resultados es los ingresos versus los costos, que estamos viendo acá. Y el estado de flujo de efectivo.
¿sí? Que es nuestro hipoteca. El estado de flujo de efectivo es súper importante. ¿Ustedes por qué creen que quiebra una empresa? ¿Perdón? Falta de liquidez. Ya, ¿qué implica la falta de liquidez? Y te crédito tal vez da un cliente y no tienes cómo pagarle a tu proveedor. Sí, efectivamente. O sea, el tema de falta de liquidez es no tengo plata en el bolsillo. ¿Ya? No tengo plata en el bolsillo. Las empresas quiebran por un mal manejo del dinero. Y a mal manejo del dinero me refiero al hecho de que no tienen plata acá. No quiebran por un tema de utilidad. Hay empresas que tienen una utilidad súper alta, una rentabilidad súper alta, pero no tienen plata. Los que no tienen plata, ¿cómo pagan? Y ojo que hay cosas que hay que pagar lamentablemente todos los meses. Los sueldos, por ejemplo, el IES, por ejemplo, los impuestos, por ejemplo. Entonces, es que no tengo dinero para pagar eso, estoy fregado. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante el estado de flujo de efectivo. Y de hecho, a ustedes les piden un estado de flujo de efectivo en el banco de ideas, ¿ya? Para ver cómo va a ir el tema. Entonces, con respecto al balance general, ¿han visto ustedes alguna vez un balance general? No, ya bueno, el que ven acá es una figura de modelo de balance. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando aquí? Estamos evaluando activos corrientes, activos fijos versus pasivos corrientes, pasivos fijos y patrimonio. A ver, ¿cuál es el objetivo del tema del balance general? El objetivo de ver y saber analizar el balance general es ver cómo está financiada la compañía. Es decir, tengo más deuda y capital propio. Esto de aquí, todo esto de acá, es lo que me ayuda a financiar esto de acá. Cuando hablamos de pasivos corrientes, ¿de qué estamos hablando? De activos corrientes, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del banco, de la plata que tengo en el banco. ¿Qué implica corriente? Implica liquidez. ¿Qué tan fácil le puedo hacer efectivo ese dinero? Entonces, el dinero que está en el banco, obviamente fácilmente le puedo hacer efectivo, ¿no es cierto? Basta que vaya al banco, saque el dinero y ya tengo efectivo. ¿Ya? ¿Qué más está como pasivo corriente? Por ejemplo, están las cuentas por cobrar. Si es que yo tengo un crédito a mis clientes a 30 días, ¿qué quiere decir eso? De que yo en un periodo de 30 días, ese derecho que tengo de cobrar, ¿no es cierto?, lo voy a hacer efectivo. Entonces, eso implica el concepto de corriente. Mientras más fácil de hacer efectivo es, más arriba va. Por eso es que caja y banco siempre van primero. Después va a cobrar, después va a la cuenta de inventarios. Inventarios, ¿por qué es un activo corriente? Porque si yo vendo ese inventario, obtengo automáticamente el dinero efectivo. ¿Ya? Activo fijo, en cambio, es un activo que, por concepto, no lo voy a tender a hacer líquido, no lo voy a tender a utilizar. ¿Como qué, por ejemplo? Como el comprar un vehículo o el tener un edificio, una oficina para el negocio. ¿Y tu marca? La marca, a ver, el tema de lo de marca es medio complejo. ¿Por qué? Porque para que la marca se convierta en un activo real, me refiero. O sea, siempre se habla de marca como un activo y que hay que trabajar en la marca y demás. Pero la marca como un activo real implica el hecho de que esa marca tiene un valor, pero un valor monetario. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Amazon, ¿ya? Amazon es una marca con valor real, Apple es una marca con valor real. Entonces, solamente el ver la manzana, esa manzana tiene un precio. Ahí lo considero como un activo y ahí va a ser un activo fijo. O sea, cuando tiene capacidad de franquicias. Sí, cuando el día de mañana, si es que tú quieres comprar esa marca, ¿ya? Te dicen que comprar esa marca te cuesta X número de millones de dólares. Por todo lo que implica
implica el dinero. ¿Alguna duda con el tema de los hijos? ¿No? Ya. Ahora, el tema de los pasivos corrientes y fijos, misma cosa. Es pasivo corriente, es fácil de utilizar. Pasivo fijo, aquel que es en largo plazo. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, hay préstamos de cuatro tipos. Los préstamos corrientes son préstamos a menos de un año. Pasivos fijos son préstamos a más de un año. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un préstamo hipotecario, un préstamo hipotecario es un pasivo fijo. ¿Por qué? Porque esa es una deuda que va a pagar en largo plazo. Mientras que un pasivo corriente posiblemente es uno de esos préstamos de consumo. Esos suelen ser pasivos corrientes. Y el patrimonio es básicamente el dinero que estamos aportando como socios para poder conformar la compañía. Entonces, ¿en qué relación va esto con esto para poder financiar esto de acá? Estamos hablando de 50-50. Por ejemplo, si es que para el negocio de ideas necesitásemos unos $100,000, el banco de ideas nos da solamente 50,000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? De que acá abajo voy a necesitar otros $50,000 para poder financiar esto de acá. Ahora, ojo, el tema es importante cuando hablamos de balance, ¿por qué? Porque en el primer balance que nosotros estamos haciendo para presentar al banco de ideas, es importante tener en cuenta que no solamente vamos a necesitar de lo que implica la maquinaria, de lo que implica el dinero local. Acuérdense que vamos a tener que pagar sueldos el primer mes. Entonces, exactamente. Realmente el concepto se le conoce como las necesidades operativas de financiamiento. Exactamente. ¿Qué son las NOP? Las NOP son todo lo que es el activo corriente más se llama pasivo espontáneo. ¿Qué quiere decir el pasivo espontáneo? El pasivo espontáneo, ¿sí?, son las deudas que yo tengo con mis proveedores. ¿Por qué? Porque ese es dinero con el que yo estoy trabajando que no me pertenece, pero que sigue financiando mi inversión. ¿Por qué? Porque si es que desde el primer momento, no es muy frecuente, pero se puede conseguir, en el caso del proveedor de crédito da 30 días de crédito. ¿Ya? El enemigo te va a dar 30 días de crédito. Entonces tú estás trabajando esos 30 días con plata crédito. Por eso es que es importante considerar esa carta. Entonces, activo corriente más pasivo espontáneo. Hablando de activo corriente, esto es la caja, más las cuentas por cobrar, y más el inventario. Eso es el activo corriente. Perdón, aquí lo tenemos más espontáneo. Más. No, menos. Menos. Sí, es menos porque ese dinero no lo necesito. Es lo que no tengo. Correcto. Exacto. Es el dinero que necesito para poder financiar la operación. Entonces, aquí dentro de caja normalmente entra el concepto de sueldos, entra el concepto de IES, entra el concepto de SDI. Ya, todo eso es real. ¿Por qué? Porque son cosas que no puedo dejar de pagar. Porque tengo que pagar así. Por eso tienen que estar considerados acá. Entonces, esto es además de todo lo que necesito como activo fijo. ¿Por qué? Porque obviamente sin el activo fijo no puedo hacer la operación. Si no tengo las maquinarias, no puedo hacer la operación. Si es que no tengo los infocentros, no puedo hacer la operación. Hablando de los computadores, hablando de los puntos de venta que necesite, si es que voy a tener mis propios puntos de venta. O si es que voy a hacer el transporte, ¿en qué voy a hacer el transporte? Entonces, todo eso es importante considerar. ¿Vale? Y esto que está aquí es como lo veo financiero, con deuda, con inversión de un inversionista ángel, lo va a hacer a través de mi propio patrimonio. Entonces, básicamente todo eso es lo que nos determina el balance. ¿Qué significaban las no? Necesidad operativa de financiación. Ya, ¿y eso por cuánto tiempo debemos planificar que debemos cumplir? Ya, ese es el tema. Eso depende de cada negocio. ¿Sí? Eso depende de cada negocio. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en el caso de un supermercado, la necesidad operativa de financiamiento de un supermercado es súper baja. ¿Por qué? Porque el supermercado trabaja con plata loca todo el tiempo. El Supermaxi, por ejemplo, les tiene hasta acá los pobres proveedores. Entonces, el Supermaxi les paga los 60 días a los proveedores, pero los proveedores tienen que pagar a sus proveedores a que realice el Supermaxi. Entonces, es una situación compleja. Si obviamente, si no está el Supermaxi, está fregado con el Supermaxi. Entonces, ellos trabajan al 100% con plata de los. Sí, es así. Se negocia este. Por algo los ranks hicieron millonarios. Sí, por algo los ranks hicieron millonarios, es por eso. Nosotros en cambio a Supermaxi le pagamos ese rato, pues. Porque si es que no le pagamos en efectivo, le pagamos con tarjeta. Y la tarjeta ya nos tomamos que se demora 3 días de pagar. La tarjeta se demora 2 días de quedar en dar la plata. Entonces tienen sus proveedores propios también, ¿no? Marca Supermaxi. Sí, a ver. Son los mismos proveedores, o sea, tú verás que la marca X de lenteja, X marca de lenteja, es exactamente la misma lenteja, pero con marca Supermaxi. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Supermaxi tiene tal poder de negociación que a ti como proveedor te obliga, literalmente, a darle la marca blanca. Porque si es que no le das producto con marca blanca, te dicen, no me das producto con marca blanca, entonces no puedes sale el precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Que yo el día de mañana tengo que darle mi producto, además de producto con marca blanca. O sea, y aparte también les pagan el libro de 60 días y todo eso. Sí, o sea, ahí habrá que ver condiciones de negociación, pero la verdad es que el poder de negociación que tiene Supermaxi es altísimo. Es difícil negociar con Supermaxi porque, insisto, soy la cadena más grande de supermercados de Cali. Si no está en Supermaxi, es difícil salir con productos de consumo masivo. Es bien complicado. ¿Tú puedes explicar de nuevo cuál es el concepto de pasivo espontáneo? El pasivo espontáneo, sí. El pasivo espontáneo es todo aquel deuda que yo tengo que no tengo necesariamente que pagarla en ese momento y que representa para mí dinero con el cual yo estoy trabajando de otra persona. En pocas palabras, el pasivo espontáneo es las cuentas por pagar. Esa es la cuenta que es pasivo espontáneo. Cuentas por pagar. Ya, ¿algo más? Ya, ahora, el estado de resultados. El estado de resultados es un estado que me permite ver cómo va la operación del negocio. Entonces, un estado de resultados básico siempre va a ser ventas, menos el costo de ventas. Eso me va a dar un margen de contribución. Menos los costos fijos. Y eso me va a dar una utilidad operativa. Menos intereses, si es que tengo un préstamo. Menos impuestos. Dentro de impuestos está la participación de trabajadores y está el SRI, ¿no es cierto? Y eso me va a dar utilidad o beneficio, final. Más o menos esta es una estructura básica del estado de resultados. Entonces, yo les decía, en cualquier tipo de negocio uno tiene que llegar a alcanzar por lo menos, para que sea sustentable, el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio está dado aquí, en el punto en donde mi margen de contribución se iguala a mis costos fijos. O sea, si yo tengo un margen de contribución, digamos ustedes, de $20,000 y tengo costos fijos de 20,000, esto aquí cuánto va a ser, 0. Ese es mi punto de equilibrio. A partir de ahí, cualquier cosa que haga positiva es un beneficio. ¿Sí? ¿Y qué más? Esta parte de acá. A ver, muchas veces de esto, por favor, ¿cómo se llama? Sí, Ricardo. Ricardo. Una pregunta es: ¿el costo de ventas se puede considerar la publicidad, los costos de marketing, un costo de ventas? Ya, no, normalmente los costos de publicidad vienen acá con un costo fijo. ¿Y qué costos de ventas a qué se refiere?
Costos de ventas son, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, todo lo que tiene que ver con el producto que estoy vendiendo. Supongamos que yo soy un importador y vendo computadores. Entonces, mi costo de ventas va a ser el costo que pagué por los computadores que importé. Adicional a eso está, por ejemplo, el costo de la mano de la fuerza de ventas variable. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que cada vendedor recibe un 1% por sobre la ventas que mensual, ese 1% que estoy pagando va a ir dentro del costo de ventas. Porque es variable. El costo de ventas es el costo variable. Como el costo de producción. Sí, exactamente. En el caso tuyo va a ser un costo de producción. Entonces, en el caso tuyo, el costo de ventas implica tres cosas. Implica la materia prima, la mano de obra directa. Por eso les hablaba de la parte operativa y los sueldos, ¿no? Y los costos de seguros y flete. Tenemos que importar. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguro y flete. Ya, y bueno, el estado de flujo de efectivo, básicamente lo que tiene, lo que les decía, el objetivo es de saber cómo hemos movido la plata, es decir, cómo hemos movido el dinero que sale y el dinero que ingresa. ¿Qué en rango de estado de flujo de efectivo implica literalmente todas las cosas que pagamos y por las cuales cobramos? ¿Ya? ¿A qué me refiero? La depreciación, por ejemplo, hablando de maquinaria. ¿Entra o no entra el flujo efectivo? No entra el flujo efectivo. ¿Por qué no entra el flujo efectivo? Porque no es dinero que estoy pagando. Sí es un gasto. ¿Por qué? Porque las maquinarias se deprecian. Entonces, como se deprecia, eso es un costo de la operación. Pero no es un costo que yo esté sacando dinero del bolsillo. Al final del día, lo que yo quiero saber como estado de flujo efectivo es el dinero que sale del bolsillo y el dinero que entra al bolsillo. Nada más. ¿Vale? Ya. Y solamente les dejo con esto, una frase bonita. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Les dejo solamente con este mensaje porque, como les dije, lo que ustedes hacen como emprendedores realmente es inspirador, es un trabajo súper duro, pero súper lindo, cuando ya se lo llega a completar. Entonces, les motivo a que sigan trabajando por eso, ¿sí? Y pues cualquier duda que tengan, cualquier cosa en la que nosotros les podemos prestar ayuda con Media, pues aquí estamos para poderles servir. Entonces, les agradezco muchísimo la atención y las preguntas. Una pregunta, ¿cómo se sacan los costos del precio de venta público de un producto? El precio de venta público de un producto. Claro, o sea, ¿cómo hacen el análisis del costo para ver si sube o baja? Ya, mira, lo primero que siempre vamos a tener que considerar es el mercado, siempre. ¿Por qué? Porque hay un concepto fundamental que es el que el precio lo pone el consumidor, el precio lo pone el mercado. ¿A qué es a lo que me refiero? Digamos que tú tienes dos restaurantes, uno al lado del otro, ¿sí? Por X motivo, el primer restaurante que se puso primero te cobra $20 por X plato. El segundo viene y dice, no, yo no voy a cobrar por ese mismo plato 20, yo voy a cobrar 25. Si es que el consumidor está dispuesto a pagarte los 25, muy seguramente te lo va a pagar. Pero ¿de qué depende que ese consumidor esté dispuesto a pagar los 25? Tal vez no depende solamente del plato que le estás dando de comer. Si es que es igual que el otro, seguramente te pagaría exactamente los mismos $20 y no más. Pero si es que además del plato, tu servicio es excelente, él te va a pagar los $5 adicionales por el servicio. ¿Me explicó? Pero hay una fórmula donde usas el precio. Mira, sí, hay determinadas, y eso está en algunos textos en donde te indican cómo hacer ese cambio. ¿Ya? ¿De qué depende el tema este de la transición? Como digo, primero depende del mercado, el mercado te va a dar una idea. Y si es que es un producto nuevo, lo primero que te va a dar esa idea va a ser la investigación de mercado. Obviamente la investigación de mercado tú siempre la haces en relación a la competencia, lo que en ese momento esté viendo la competencia. Entonces, si es que yo voy a sacar, por ejemplo, hace un momento Edgar nos preguntaba ¿y cuánto estaría dispuesto a pagar por un aparato que te ayude a recordar cuando te estás olvidando de una cosa?
Entonces, en la investigación de mercado yo tengo que tratar de sacar esa información del cliente. Eso me va a dar la primera pauta, que es la investigación de mercado. No es la única. La segunda, que también tengo que considerar obviamente, es la competencia. La tercera que tengo que tener en cuenta es justamente lo que acabamos de ver de la estructura de costos y ingresos. ¿Cuánto yo quiero tener de participación? Lo único que me determina qué rentabilidad yo voy a tener en la empresa es o los ingresos o los costos. Si tengo ingresos mayores, seguramente tengo una rentabilidad mayor. Si tengo costos menores, voy a tener una rentabilidad mayor. Entonces, yo te pregunto ahí, ¿cuánto quieres ganar? Es que depende de esa fórmula, sacar un precio y después lo que haga que sea un año o algo así, puede ser una proyección con otra fórmula. Ya, pero yo te digo una cosa, tú calculas en base a fórmula. Y si el mercado resulta que no te pagó eso. No, es que por eso el primer año de donde pruebas si en verdad cómo te fue, ¿no? Y después puedes proyectar con otra fórmula. ¿Qué hacer? ¿Sacar un nuevo producto? ¿Bajar? ¿Subir el precio? Lo que pasa es que eso es lo que te digo. O sea, sí, efectivamente hay fórmulas que te permiten de alguna manera referenciar el tema del precio. Pero realmente lo que te va a decir el precio es el mercado. Tú mismo dime que un producto X que compres. Pues sería, por ejemplo, baterías de celular. Baterías de celular, ya. ¿Cuáles son tus criterios para comprar las baterías de celular? Para decidir esta marca sí, esta marca no. Claro, la calidad. La calidad, ya, correcto. Si es que vienen dos proveedores a ofrecerte la misma batería, ¿cómo tomas tu decisión de compra? En base a referencias y productos buenos y la marca, se hace la garantía del producto. ¿No? Ya, ok, asumamos que los dos tienen la misma garantía, los dos tienen el mismo tiempo de vida útil, por ende tienen en teoría la misma calidad. ¿Cuál es tu criterio para decidir cuál comprar? Tiene más stock. Te aseguro de los dos del mismo tipo de stock. Exacto, quiero llegar al hecho de que la decisión tú la pones con el precio. ¿Y qué es lo que le dices tú? Si es que me das más descuento, tú te compro a ti. ¿Qué son condiciones que te pueden cambiar el tema del precio? Puede ser, por ejemplo, el crédito. Pero al final del día se reduce el dinero. ¿Por qué? Porque si es que yo te digo, mira, yo te voy a dar, Ricardo, no te voy a bajar el precio, pero te voy a dar un crédito de 3 meses para que me pagues. El otro te dice, yo sí te bajo el precio, pero tienes que pagar un crédito de 10. Entonces son condiciones de negociación, ¿me explico? Pero al final del día quien estableció el precio fuiste tú. Entonces, si es que yo, como propio proveedor, quiero ganar de ti como cliente, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? O bajarme a un precio que está bajándose el otro, sabiendo que con eso gano un margen menor, muy seguramente menor al proyectado, y puede haber proyectado ganar un margen de un 20%, pero si es que eso me permite mantenerte a ti como cliente, que es un cliente que gana, un cliente que paga bien, un cliente con el cual no he tenido problemas con el tiempo que trabajar, entonces tal vez lo pienso y digo, sí, vale la pena bajar. Pero quien estableció el precio fuiste tú. Yo pude haber puesto un precio referencial, que viene, como te digo, en base al mercado, viene en base a la competencia, viene en base al mismo valor que yo estoy poniendo, que estoy dispuesto a ganar, con conocimiento del mercado. Porque obviamente yo también puedo tener, quiero ganar el 50% del margen, pero realmente no es real, no va a acorde a lo que está pasando en el mercado en ese momento. Una pregunta, si estás negociando con los proveedores, ¿no? Y tienes un precio de venta al público que referencial, pero internamente negocias con tus proveedores, pueden ser varios, dan el mismo producto, por ejemplo un producto turístico, y con cada uno haces un tipo de negociación, con otro con un precio variable que solo tú sabes, y esa negociación con cada proveedor, esa negociación que no haces así de boca, necesitas registrar o firmar o notarizar o algo, o cómo se hace así para... O sea, siempre es bueno que tengas un documento. Ya, normalmente funciona como una cotización, ¿ya?
Si es que estamos negociando entre los dos y tú me dices, ok, yo te compro, pero bájame 15%. Yo digo, chévere, te bajo el 15%. Entonces eso tiene que venir con un documento. Entonces yo te digo, tú me dices, entonces mándame la cotización corregida con 15% de descuento y se vea 2 a 95. Entonces yo te envío la cotización y tú en cambio me aceptas y me dices, de acuerdo con tu estado, te acepto la cotización a este valor, con esas condiciones. Incluso las cotizaciones no solamente enumeradas, de manera que el número, fecha, el extra todas las condiciones comerciales, el tiempo de pago, si hay un porcentaje de 25 que no tienes que dar o no, y todo. Y por ejemplo, si esta relación con un vendedor o con alguien que estuvo, cuando firmaste, estuvo trabajando ahí, pasa un año, el periodo de vigencia del contrato, y esa persona no está. Y luego ya quieren respetar o no reconocer o renegociar en medio del tiempo. Ya, pero ya. Mira, persona. las cotizaciones también tienen un periodo de vigencia. Entonces, el periodo de vigencia te establece como compañía cuánto tiempo dura esa cotización. Y eso ya no tiene que ver con el vendedor. El vendedor, si la vigencia de mi cotización era de 90 días, esos 90 días es lo que yo como compañía tengo que respetar, independientemente de que sea A o B vendedor. Si es que yo no respeto esa vigencia que está firmada con un documento oficial de la compañía, al final del día que voy a perder soy yo. ¿Por qué? Porque voy a caer en falta de credibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el día de mañana tú le vas a decir a gente que conozcas que esté dedicada con este negocio, le vas a decir, ¿sabes qué? No le compres a este man porque no cumple, porque no es serio, no es ético. Entonces, lo que hace sustentable a un negocio, créanme, ante cualquier cosa, no son los precios, no es la calidad del producto, es la ética con la que nosotros manejamos los negocios. Es lo único que le hace sostenible en el tiempo. Si es que ustedes se preguntan el por qué hay empresas que han durado en el mercado, General Electric, más de 100 años, y así, es por la ética. Hay empresas millonarias en el mundo que se han caído por temas de ética. Pero a veces la ética se puede ver de doble manera. Por ejemplo, si tú contratas a una empresa consultora y te haces firmar los documentos legales y todo eso, y le das la información del negocio, todo, y los datos duros, y luego al final del día esta empresa lo que hace es espera que se termine la consultoría, el periodo de vigencia, que se cumpla el contrato, luego coge todo eso que se trata de tu negocio, lo vende a otra persona o te cruza clientes. Entonces, ¿cómo te respaldas? ¿Cómo te proteges de eso? O sea, legalmente hablando hay mecanismos, ¿sí? Pero dependiendo, aquí en el país lamentablemente eso es justamente lo que se pide, ¿no es cierto? Como empresarios pedimos seguridad jurídica. ¿Qué implica seguridad jurídica? Que si está en un contrato se haga válido, que si está respaldado legalmente hagamos cumplir esa legalidad. El tema es de que estamos en un país en donde eso no necesariamente pasa. Entonces, tú puedes tener un contrato en donde diga, yo qué sé, que si es que me incumples la entrega para cuando yo pido, tengo la posibilidad de poner un 10% de multa, por ejemplo. ¿Ya? Y luego resulta que el día de mañana te digo, ¿sabes qué? Ricardo, te voy a poner el 10% y tú me dices, no, entonces damos por terminar el contrato, se acabó el contrato, se acabó. Claro, yo me puedo meter en un tema legal, ¿no? A demandarte y tal, pero ¿hasta qué punto? ¿Con qué objetivo? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Cuánto dinero voy a tener que pagar? Entonces digo, ¿sabes qué? Ya, que prefiero no tenerte como cliente o no tenerte como proveedor a estar metiendo en todo ese relajo. Pero ¿cuál es el asunto? Que como te digo, el día de mañana eso se pasa a la voz. Mira lo que pasó hace poco con Facebook. Facebook hoy por hoy es una de las compañías más grandes del mundo. Vendió la información de muchos de los usuarios de Facebook a una empresa británica. Y se llegó a saber. ¿En dónde terminó el presidente, el CEO de Facebook? Enfrente del Congreso, dando explicaciones. Y quedó mal. ¿Quién sabe cuánta gente se salió de Facebook a partir de ese tema? Porque acuérdense que ese asunto afectó al tema de las elecciones en Estados Unidos, supuestamente. Se redujo el número de gente que está creando Facebook. Se está casi anulando. También hay varios competidores de redes sociales. No, y mira que hoy por hoy hay gente que ya está fastidiada del tema de la pero casi todos son de él. Sí. WhatsApp, de Instagram,
Entonces es complejo el tema, pero como te digo, o sea, sí, siempre hay el riesgo, eso es parte del riesgo del negocio. O sea, siempre va a haber un riesgo y uno tiene que estar bien consciente de cuál es ese riesgo y tratar de tomar medidas para mitigar el riesgo, es decir, para que no pase. Entonces, en el caso de lo que tú me mencionas, sí, está el establecer una cláusula, una caución en el contrato, en donde diga que durante un periodo de 5 años, por ejemplo, no van a poder dar información relacionada a ese tema relacionado a la consultoría, o que el producto de la consultoría es propiedad intelectual de la compañía, por ejemplo. En el caso de desarrollo informático, tiende a ser así. Entonces tú puedes contratar a una empresa que te ayude, por ejemplo, con el diseño de la página web o cosas de ese estilo, pero eso, ese producto de ese trabajo, no es de la compañía que lo está desarrollando, es de quien lo está pagando. Pero y eso sí se puede. Entonces, tu marca, tus productos, el desarrollo de tus productos. ¿Perdón? Tienes que patentar. En la medida en la que se pueda, por supuesto. O sea, la patente, por ejemplo, es de hecho un derecho y un beneficio que yo tengo si es que estoy haciendo algo bien. Por eso la pregunta que tú me dijiste de la marca, por ejemplo, cuando la marca, obviamente en ese caso está patentada, vale por toda la cantidad de inversión que se ha hecho en la marca y demás, también se ha considerado un activo. Entonces tenemos que tomar todas las medidas que de alguna manera nos protejan. Ahora, si es que con eso yo tengo la idea de que nadie me va a poder tocar, no pasa. Realmente no pasa, no es así. No pasa ni siquiera en lugares donde la seguridad jurídica es bastante buena, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde es fácil hacer negocios, donde uno se siente protegido al hacer negocios porque sabe que la legalidad está de parte de quien la tiene. Igual sigue siendo complicado, igual siguen habiendo estafas, igual siguen habiendo temas éticos. En el año 2002 aproximadamente, una de las más grandes compañías consultoras de hecho quebró, Arthur Andersen quebró. Arthur Andersen era, si no estoy equivocado, para esa época la tercera empresa más grande del mundo después de Deloitte y después de Pricewaterhouse. Y quebró porque estaba dando de doble contabilidad al gigante de la energía que se llamaba Enron. Hubieron ahí suicidios y una cantidad de cosas más. Por ejemplo, hay algunos casos que hay gente que ha trabajado en Google, en algunas empresas grandes han salido y han empezado a hacer ese mismo negocio, hacer algo parecido. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Que tú sabes de una compañía y luego te metas en el mismo negocio como competidor y no te demanden por... Mira, lo que te digo, tú puedes crear cláusulas. Por ejemplo, yo en mi contrato en Linde tengo una cláusula que dice que yo no me voy a meter en el negocio de Linde durante un periodo de, creo que es 1 o 2 años. Entonces ya depende de mí. O sea, ya depende de mí el saber que si soy una persona ética y cumplo lo que dice el contrato que yo mismo decidí firmar, la realidad de uno es aquella que uno se crea, ¿cierto? Entonces, si es que yo me pongo en una situación en donde si es que mañana renuncio o por algún motivo salgo del trabajo, no puedo entrar en ese negocio, es una realidad que yo me creé porque yo firmé ese contrato, ¿cierto? Si es que yo creería otra realidad diferente, seguramente no firmaba ese contrato, o no firmaba en todo caso el documento que me impide hacer eso. Entonces, se pueden poner esas cláusulas. Contigo eso no es lío, pero sí depende de la otra persona que lo respete. Por ejemplo, si eres una compañía grande y empiezas a coger el modelo de negocio y empiezas a operar, como te digo, pueden demandar, o sea, sin copiar marcas, nada, se pueden demandar por duplicar un... Hay temas que son parte de lo que es propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, en temas de modelos de negocio puede ser uno de los asuntos. Puede ser, pero la verdad es que demostrar eso no sé qué tan fácil sea. Por ahí va el tema. Demandar puedes, pero qué tan fácil sea demostrar. Claro, o sea, todos los días se copian, pues imagínate. Todos los días. Los secretos de empresas, supuesto. Claro, por supuesto. Hay temas, por ejemplo, los diseños de maquinaria, diseños de vehículos, o sea, son cosas que de hecho te puedes patentar. Y obviamente si el día de mañana te copian, puede ser sujeto a una demanda. Los problemas que el tema es de muestra. Exacto, y más que todos los procesos legales
primeras son largas, son costosas. Así es. Entonces, Por ahí pasa. como tú dices, las negociaciones yo creo que son más informales basadas en la ética. Sí. Y es por eso que digo, o sea, al final del día, el tema ético es lo que hace sostenible el negocio. Créanme que así es. Al menos todo el tiempo que he estado en negocios, esa ha sido la experiencia que yo tengo. Todo lo que es ético es bien manejado, de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo correcto. Tú puedes perder el día de mañana a un cliente porque resulta que vino alguien que ofreció un mejor precio, pero créeme que si tú olvidaste las cosas éticas, ese cliente en algún punto va a regresar. ¿Y el plan de negocio tú puedes patentar o no porque siempre va cambiando? No, realmente no, porque siempre va cambiando. Eso les decía a los chicos, la estrategia, que es parte de esa estrategia del plan de negocios, es un tema dinámico, está en constante movimiento, porque las condiciones cambian. Tu plan de negocios depende del contexto, por ejemplo, el contexto del país. El contexto del país está cambiando todo el tiempo. El problema es que muchas compañías no se ponen el plan de negocios. No pasa de la gerencia del financiero, no Sí, pasa. es complejo ese tema, es así, es un tema complejo porque ese tema tiene que ver con comunicación y difusión de la estrategia. Entonces, ahí el problema no pasa por qué estamos planteando como estrategia, sino cómo estamos implementando. Entonces, muchas de las veces, si es que hablamos de niveles jerárquicos, esa estrategia no pasa del segundo nivel bien comunicada. Para cuando llega al tercero, llega incompleta o peor aún no llega. Entonces, eso sí es un tema de la alta gerencia, de saber cómo difunde de manera adecuada la estrategia. La típica, por ejemplo, es que todo el mundo tiene que conocer cuál es la visión, misión de los valores y objetivos de la compañía. Cuando uno va y pregunta a cualquiera de los empleados, no tienen ni idea. ¿Y eso por qué es? Es con un tema de falta de difusión, es falta de motivación para que vean lo importante que es en el trabajo de ellos todos los días, esa visión y esos objetivos. Porque a veces se ve como que únicamente los comerciales son los que tienen que cumplir eso, que únicamente los de servicio al cliente son los que tienen que cumplir eso. Y el resto, los que producen, los que están en facturación. No hay una identidad. Por supuesto. Hay marcas que son súper fuertes en ese tipo de cosas, en el tema de cultura organizacional, y que tienen clarito que a todos los niveles se tienen que manejar de la misma manera. Yo tengo una pregunta relacionada al compañero. ¿Hay que hacer todo este tipo de análisis de documentación cuando haces una mejora de producto dentro del producto que tienes? Por ejemplo, en el caso del compañero que explicó este sistema de búsqueda, si después quisiera tener sistemas de referenciación vehicular que está relacionado a lo que hace, ¿tiene que ser todo un plan de negocios para la introducción de ese producto o hay otro tipo de documento que tienes que hacer para o sea, ese tipo de metodología se aplica si es que es un lanzamiento de productos, se aplica si es que es un lanzamiento de una línea de productos, se aplica si es que es un emprendimiento completamente nuevo, me refiero como una empresa, o sea, se aplica a diferentes conceptos. ¿En qué medida o mayor medida o menor medida utilizo algunos conceptos? Sí, puede ser que algunos no necesariamente los utilices, ¿sí? Pero hay ciertos factores clave que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de segmentación y beneficios diferenciales para posicionamiento, eso es todo nivel. Tengas una empresa nueva, tengas un producto nuevo, una línea de productos nueva, ya estés haciendo un relanzamiento de producto, tienes que tenerle clarísimo. ¿Solo eso o todos los demás de resultados, todo lo que vimos? Mira, por ejemplo, en el tema de flujo de efectivo, ¿ya? Y estado de resultados y demás, normalmente cuando tú presentas un proyecto, de lo que sea, ¿ya? Nosotros, en el caso de INDE, tenemos un documento que se llama CAPEX, que es un documento en Excel que te permite hacer un flujo de efectivo para pedir inversión. Digamos que la inversión que yo estoy pidiendo es de $20,000. Entonces yo tengo que justificar cómo voy a recuperar esa inversión, cuáles son los ingresos, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, en cuánto tiempo voy a recuperar, cuál es el valor de la rentabilidad que voy a tener a recuperar eso. Y ojo, cuando yo te hablo de esto, estoy hablando de que nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con oxígeno para los hospitales, por ejemplo. Entonces resulta que la inversión que me están pidiendo es para poner las tomas que van en la pared para conectar el oxígeno a los pacientes. ¿Ya? Eso son los $20,000. Entonces, para poner eso, yo cómo justifico de que voy a recuperar esa inversión. Entonces, realmente los temas, por ejemplo, como los estados financieros son importantes.
Eso te da una idea de cuánta dinero necesitas. Perdón, José Carlos, ¿nos puedes compartir algún modelito así? Porque sería como práctico para nosotros. Mira, es que les mostré. Porque yo digo, la próxima semana voy a hacerme un modelo de encuesta de mercado y ya voy a intentar lanzar, voy a intentar explorar. Una pregunta, ¿cuál es tu método? No, pues yo ayer conocí esto y ahora ha habido este. Mira, te recomiendo que hables con Silvia para ver si es que de alguna manera te pones al tema de la media para que te den un punto. Sí, yo les puedo dejar los modelos y todo lo demás, pero el tema es de que hay ciertas cosas que son tan específicas como por ejemplo el tema de la encuesta, que sí, tal vez les dé una idea de cómo hacer las preguntas, pero hay temas que son muy diferentes los unos de los otros. Entonces, habrá una encuesta que requiera 6 preguntas, habrá otra que requiera 12, habrá una pregunta, yo no sé, todas las preguntas normalmente son preguntas cerradas para poder facilitar la información, pero mucho depende del objetivo de la encuesta, les decía hace un momento, del objetivo de la investigación. Claro, yo quiero investigar el precio y si la gente tiene la necesidad de para segmentar y ubicar. De acuerdo. Es creo que el tema de cómo ponerse en la mente del consumidor ese cajón, o sea, sí, la final de cuentas, esto de considerar la publicidad que vaya. Claro, mira, ese tema, por ejemplo, de la publicidad es importante. ¿Por qué? Porque este dispositivo es como el Samsung. O sea, ¿cómo me logro meter en la mente de las personas que digan, sí, lo que hicieron en el Media Lab o lo que está haciendo tal persona? Sí, que bueno, porque de pronto aprovecho lo de la exploración del mercado para hacer como algo de difusión, no sé, o sea, yo en esto me gustaría, ir al rápido, ya la próxima semana me pongo a hacer con mentor, sin mentor. Sí, pero te recomendaría el tema de lo de la mentoría porque vas a tener una persona que te puede apoyar en todos los aspectos relacionados al tema de la preparación de plan de negocios. Entonces, esa persona está justamente ahí para guiar y para ir apoyando, incluso hasta con material, reviendo por ejemplo este tema de los modelos y demás, claro, de lo que necesites para poder hacer para lanzar al banco de ideas. Lo que pasa es que ¿cuál es el tema del banco de ideas? Mira, el banco de ideas te pide un formato particular en el cual hay que presentar información, ¿ya? Toda la información, ya sea justificación o información financiera. Entonces, si es que no se presenta en ese formato, hay una buena probabilidad de que ni siquiera pases la primera fase. Para que ellos te consideren, tienes que pasar por lo menos con 70 puntos sobre 100. Eso implica que toda la información está bien justificada, tiene coherencia, es consistente. Entonces, en esa medida, mi recomendación sería la acercarse a Media Lab, coger la pre-incubación que. Sí, exactamente. Porque yo creo que te va a ayudar mucho. Realmente creo que te va a apoyar bastante. Y el costo de relación Pero usted en una mesa de negociación, si quieres vender tu startup, es necesario que presentes tu plan de negocios, tu estado financiero, o sea que toda la información. Mira, para realmente para no vender. para comprar o planear que ya viste toda la información. A ver, para vender un negocio realmente no es necesario presentar un plan de negocios. Para vender una empresa que tú tengas, lo que tienes que decirle al fulano que va a comprar es cuánto cuesta la empresa. Eso está basado en esto. En esto. A ver, hay distintas maneras de establecer el valor de una empresa. Normalmente se lo hace con los flujos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy vendiendo, ojo, no son ni máquinas, no son ni fierros, no son ni edificios, no son ni vehículos, ni ninguna de esas cosas. Lo que yo estoy vendiendo son los ingresos que va a tener la compañía. Entonces, cuando yo digo que mi empresa cuesta 3 millones de dólares, es porque en determinada cantidad de años yo voy a obtener esos 3 millones de dólares. Pues lo que estoy haciendo es simplemente traer ese dinero que voy a obtener en el futuro a valor presente. En eso consiste el tema del flujo de efectivo.
Por eso es que el flujo de efectivo se calcula a algunos años. Entonces, si es que yo en el caso de esta empresa de acá, por ejemplo, digo, ¿cuánto cuesta mi empresa? Entonces va a ser la suma de todo esto de acá, traído a valor presente. En el momento en el que yo le traigo a valor presente, yo digo que esta empresa que acá me está dando en el séptimo año un flujo de caja de $34,000, o en el caso ¿cómo se llama?, del beneficio antes de impuestos, de $52,000, esa empresa hoy por hoy, traído a valor presente, cuesta $200,000. Así se calcula esta cuestión. Ahora, aquí localmente en el país, por ejemplo, hay gente que dice que la empresa vale 10 EBITDAs. El EBITDA es Earnings Before Interest and Tax. Entonces, ingresos antes de impuestos de intereses. Es decir, este de acá. Entonces, dicen 10 de estos, de los actuales. Entonces, este año yo tuve un EBITDA de 50,000. 10 de esos son 500,000. Ese es el valor de mi empresa. Tú evalúas si es que realmente como comprador, si es que eso lo pagas o no. ¿Y de qué depende? Ahí dependerá de algunos conceptos, dependerá por ejemplo del valor de los ingresos, dependerá de rentabilidad, dependerá de flujo efectivo, dependerá de la calidad de la cartera de clientes que tengo. Son buenos pagadores, no son buenos pagadores. Si es que yo voy a comprar una empresa que puede tener un EBITDA X, pero que está llena de una cartera de malos pagadores, tal vez tenga que pensarlo 2 veces antes de tomar la decisión de compra. ¿En algún lado existe, por ejemplo, que tú puedas utilizar estos macros del Excel para hacer los ejercicios, que ya estén programadas las fórmulas por detrás para...? Sí, este acá está. Pero como te decía, sí sería bueno, si es que es prudente, hablar con